que es complementaria con el taller de tasación que se dio la semana pasada para los matriculados del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Es fundamental que nos comencemos a formar en este nuevo sistema constructivo que desde el año 2018 se estableció como sistema tradicional mediante la resolución 5E/2018. Es un sistema constructivo que ya está siendo usado a nivel mundial por sus bondadosas cualidades. El steel frame se basa en la utilización de perfiles de acero galvanizado. Es un sistema liviano, resistente y altamente industrializado y estandarizado. Es un método de construcción en seco que tiene múltiples beneficios para el constructor, el usuario y el planeta. Sobre nuestro disertante es Juan Carlos Daniel Ibarra. Dentro del ámbito académico hemos seleccionado apenas algunos títulos para mencionar sobre él. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, licenciatura en Biotecnología. Está especializado en cambio climático, seguridad alimentaria, planes locales de acción climática y evaluación de impactos ambientales y de riesgo territorial. Todo este currículum académico se complementa con una experiencia laboral como gerente de la empresa Conexio SRL, dedicada al comercio exterior, importación, venta, distribución e instalación de termotanques solares y equipos fotovoltaicos para generación de energías renovables con marca propia. Construcción de viviendas sustentables con equipamiento solar y domótica, Conexio Hogar. Representante comercial de tecnología V-C para desinfección de espacios cerrados. Es un desarrollador y un emprendedor y está orientado totalmente a todo lo que se viene, que es la nueva construcción en seco, sobre todo por los múltiples beneficios que tiene, el cual él nos va a desarrollar. Bienvenido, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por dedicarle un tiempo a la presentación. Y bueno, si querés, Paula, entonces empezamos a compartir pantalla y vamos iniciando la charla. Perfecto. Bien. Yo voy a apagar mi cámara simplemente por una cuestión de uso de la banda y comparto pantalla. Bien. Si estamos viendo ahí, ya podemos visualizar la pantalla. Estamos en inicio de la presentación. Bien. Bueno, primero que nada agradecer al Centro de Estudio Inmobiliario de Entre Ríos por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, ahí ya más o menos Paula me presentó. Mi nombre es Daniel Ibarra. Y la idea de charlar sobre el steel frame con ustedes es contar nuestra experiencia de vinculación con este sistema constructivo que se dio debido a la búsqueda de un sistema constructivo sustentable para lograr nuestro objetivo, que es la construcción de viviendas evolutivas sustentables. Ahora vamos a explicar este concepto. Bueno, brevemente el índice de la presentación. Vamos a hablar de los sistemas constructivos sustentables, del steel framing y de una breve historia, que me parece que es interesante para entender por qué tiene ciertas características. Vamos a hablar del esqueleto de acero, es decir, de la traducción del steel, por qué es importante. Principalmente del aislamiento térmico, el punto 4 establece el central, el confort y eficiencia energética, que fue una de las razones por la cual nosotros elegimos este sistema constructivo. Las ventajas y desventajas del sistema, también las tiene. Y por último, de viviendas evolutivas sustentables. Bien, lo primero que yo quiero aclarar es que, bueno, obviamente por mi información, yo no soy arquitecto ni ingeniero. Este curso no está pensado, digamos, para realizar cálculos de estructura o metodología específica de la construcción en steel, sino que es una introducción al steel framing para poder diferenciarlo de otros sistemas que también se están volviendo populares de construcción, que también son novedosos, y diferenciarlos o ver qué características diferenciales tiene respecto a los sistemas tradicionales. Entonces, el enfoque desde el cual yo me encuentro con el steel
A partir obviamente de mi formación, desde el 2015 iniciamos un emprendimiento en la ciudad de Paraná, que es básicamente la generación de productos y servicios sustentables, y el último proyecto es la construcción de viviendas sustentables. Para entender, acá en esta diapositiva, a mí me parece que es importante para entender la relación que hay entre el cambio climático, que seguramente es un fenómeno que ya lo conocen, lo vamos a describir muy brevemente, el consumo de energía y la necesidad de pensar seriamente en lo que son el concepto de vivienda sustentable. El fenómeno del cambio climático, que seguramente, como ya decimos, por noticias o por hechos, eventos extremos que hemos sufrido ya en nuestra región, ya nos empezamos a dar cuenta de qué se trata, es un incremento de la temperatura global del planeta debido a una capa de los gases de efecto invernadero, los denominados GI, que son en realidad 6 o 7 gases, pero el más conocido es el monóxido de carbono, que lo que hacen es impedir que la Tierra se enfríe durante la noche, para decirlo brevemente. Este efecto invernadero, si bien es un efecto que naturalmente ocurre en la Tierra y es la razón por la cual la temperatura durante la noche es una temperatura que permite la vida, se está incrementando debido a que esta capa de gases de efecto invernadero a partir de la revolución industrial se está incrementando a alta velocidad. Entonces esto impide que ciertos rayos que antes sí se podían evacuar y que se reflejaban en la Tierra se acumulen y por lo tanto la temperatura global promedio está incrementándose. Eso produce una serie de efectos, de consecuencias. Está comprobado científicamente que es por la acción antropogénica a partir de la revolución industrial, eso ya no caben más dudas respecto a eso, y por lo tanto la manera de actuar respecto a este fenómeno, que tiene algunas consecuencias que ya se pueden visualizar y otras que todavía desconocemos, la tendencia mundial es pensar dos tipos de acciones. La adaptación al cambio climático, es decir, empezar a prepararnos para los efectos de este fenómeno, y por otro lado la mitigación. Nosotros nos vamos a concentrar entonces en la mitigación, que es disminuir estos gases de efecto invernadero que estamos liberando, consecuencia de la acción del hombre. Los gases de efecto invernadero podemos relacionarlo con el consumo de energía en la Tierra, digamos. Si bien existe una relación no lineal, en general podemos decir que a mayor consumo de energía, que también es un fenómeno que se ha incrementado a partir de la revolución industrial, sumado al desarrollo de las ciudades, sumado al desarrollo industrial, está relacionado con el incremento de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué la vivienda sustentable pasa a ser un elemento fundamental en el cual nosotros podemos contribuir, tanto los desarrolladores como, en este caso, todos los profesionales que están alrededor del negocio de la venta de viviendas? Porque en Argentina el consumo de energía del sector residencial es del 27% respecto al total de energía consumida en nuestro país. Es decir, tiene una contribución importante dentro de todo lo que es el consumo energético, el consumo que se da en las viviendas. Incluso es mayor a la media global. Y el otro punto importante es que nosotros, logrando el objetivo en este proceso de buscar maneras de volver sustentable una vivienda, es decir, reducir su consumo en energía, podemos reducir hasta un 40 a un 60% promedio, dependiendo de varios factores, ese consumo energético. Es decir, nuestra contribución puede ser significativa en la reducción del consumo energético si empezamos a pensar el concepto de vivienda sustentable. Desde allí es que nos vimos obligados a buscar qué características son necesarias pensar, entre ellas el sistema constructivo, y es lo que nos llevó al steel frame, y es lo que vamos a hablar hoy. El otro punto que me parece importante tener en cuenta es que no solamente el sistema constructivo nos va a permitir pensar una vivienda como sustentable, sino que hay otros factores: el sitio donde va a ser colocada esa vivienda, donde va a ser construida, lo cual nos va a determinar la conectividad, los servicios disponibles que va a tener. El diseño, en nuestro caso, nosotros tuvimos que trabajar con varios profesionales, un equipo interdisciplinario, para poder pensar una vivienda sustentable. El tema de la energía, estas viviendas van a poder generar su propia energía, entonces además es un punto extra al del sistema constructivo. El tema del consumo del agua, que también tiene otro punto importante respecto a los fenómenos de
de contaminación, de uso de agua y de cambio climático, el sistema constructivo, que es lo que vamos a charlar hoy, y los hábitos sustentables, es decir, nosotros vamos a intentar generar una herramienta, que es la vivienda sustentable, pero si después el usuario esa herramienta no la sabe utilizar o no la quiere utilizar bien, no se va a lograr el objetivo en la reducción del consumo de energía en esa vivienda. Entonces, ahora bien, hablando de qué característica tiene entonces un sistema constructivo sustentable, va a permitir disminuir los gases de efecto invernadero, que ya vimos anteriormente, que son los que causan el cambio climático. Reducimos el uso del agua, el consumo de energía durante el proceso de construcción, vamos a utilizar materiales reciclables, vamos a aplicar tecnologías de aislación térmica de vanguardia, vamos a tener una mayor velocidad de obra, reducir la cantidad de residuos que se generan en la obra, y vamos a tener inclusive un ahorro en fletes, eso es lo que vamos a intentar explicar, sobre el steel frame. Breve historia entonces del steel frame, de dónde viene y por qué tiene estas características. El steel frame viene a ser una evolución de un sistema constructivo anterior que se denomina balloon frame o wood frame, que surge en el siglo XIX en Estados Unidos. Este sistema constructivo utilizaba, bueno, básicamente perfiles de madera para hacer la construcción. Permitió en esa época avanzar, digamos, la construcción de manera muy rápida y no necesitaba de un personal calificado para realizar la construcción. Hay un hecho puntual en 1871 en la ciudad de Chicago, que era una ciudad pionera, digamos, en el uso de balloon frame. Balloon frame significa construcción o estructura tipo globo por el peso, digamos, específico que tenían estas viviendas, era muy menor respecto a otros sistemas constructivos. En 1871, como decía, en Chicago ocurre un gran incendio, alrededor de 100.000 personas perdieron su hogar en ese incendio, y a partir de allí se origina lo que es un proceso de reconstrucción de la ciudad, y que da origen a la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago va a ser la pionera en el uso del acero para la construcción de viviendas. Y además esto está cruzado por principios de lo que era el Fordismo en ese momento, que es la serialización, el maquinismo, la precisión, utilizada en todas las tecnologías que se estaban aplicando en ese momento, las cuales también se van a aplicar a este sistema constructivo. De todas maneras, recién en la década del 60 se vuelve rentable o se vuelve popular el uso del steel frame para construcción de viviendas, debido al desarrollo de herramientas que comienzan a producirse masivamente y facilitan el montaje por personal no tan calificado, es decir, empiezan los montajes por usuarios comunes o personal no tan calificado. Entonces vemos que ese incendio permite empezar a pensar el sistema de steel frame, primero para que sea ignífugo, en principio, y todas las aplicaciones de otras tecnologías van a tener esa premisa marcada, digamos, las capas que se van a utilizar en el steel frame son todas ignífugas. Y por otro lado, decimos, estamos partiendo de un sistema que se va a normalizar y se va a estandarizar, buscando que la calidad esté dada por los materiales y no por el sistema constructivo en la realización de la obra. Esa es otra característica. Bien, entonces, ¿qué es el steel frame? Es un sistema constructivo que está basado en la utilización de perfiles de acero galvanizados, que se utilizan verticalmente, generando una estructura metálica, y que está aplacado en ambos lados y con aislantes en su interior. Esa es la definición entonces de steel frame. ¿Cuáles son las etapas en la construcción con steel frame? Bueno, obviamente el proyecto, como toda construcción, las fundaciones, que van a tener también características particulares, la estructura, esta estructura de acero que es, digamos, emblemática o la que se mantiene en todas las estructuras de steel frame, la ubicación de las instalaciones que van a pasar por este esqueleto de acero, el revestimiento exterior, el revestimiento interior y las terminaciones. Vamos a hacer un repaso de lo que es el steel para poder encontrar finalmente sus ventajas y desventajas, y también que nos permitan distinguirlo, como decíamos, de otros sistemas constructivos que están cada vez siendo más populares. Bien. Hablamos entonces del esqueleto de acero, que es la traducción, digamos, de steel frame. Se utiliza acero galvanizado. El galvanizado le va a permitir a este acero una resistencia a la corrosión, lo cual va a ser fundamental para extender la vida útil. En este caso no es tan necesario, o es más importante el tipo y espesor del tratamiento que tiene, se hace con una película de zinc sobre el acero,
es más importante el tipo y espesor de ese tratamiento que el espesor del metal de la base. Es decir, el recubrimiento de zinc va a ser más importante en la protección y en la vida útil de nuestras viviendas de steel frame. Por otro lado, como dijimos, es un sistema que está industrializado, el de los perfiles de acero, y existen diferentes normas. En Argentina son las normas IRAM, que regulan qué tipo de perfiles galvanizados pueden ser utilizados para steel framing. Es decir, para que sea considerado ese sistema constructivo, existen limitaciones o condiciones mínimas para que tenga ese material y de esa manera poder ser utilizado. Eso permite estar estandarizado o normalizado y ya marca una diferencia respecto a otros materiales que se utilizan en construcción que bueno, tienen diferentes calidades dependiendo de los lotes o la calidad del proveedor. La vida útil de los perfiles de acero galvanizado, bueno, la condición mínima de 180 gramos de zinc por metro cuadrado, que corresponde a un espesor de 13 micrones en cada lado del perfil, y según un estudio de British Steel, hay muchos estudios y mucha bibliografía respecto a la vida útil del sistema constructivo, con 10 micrones de esa capa, la vivienda tendría que durar más de 300 años. En general se suele hablar de vida útil de más de 100 años del perfil de acero, y algunos hablan hasta de 600 años. Lo que estamos viendo es que es una vida útil muy amplia respecto a otros sistemas constructivos. Bien, también tiene la característica de ser antisísmico y, bueno, como ya vimos, ignífugo por su inicio. El acero tiene un mejor comportamiento sísmico ya que tiene cierta flexibilidad, y además, otro punto importante, el peso de una construcción en steel es mucho menor a una construcción, por ejemplo, de un muro tradicional con ladrillo hueco. Esta es una comparación, en realidad depende también de la terminación, pero para tener un número, 30 kilogramos por metro cuadrado para steel, 160 kilogramos por metro cuadrado para un muro tradicional de ladrillo hueco revocado. Esa diferencia también permite tener ciertas características beneficiosas para zonas sísmicas. Es muy utilizado este sistema en Chile, por ejemplo, por dos propiedades, por la capacidad antisísmica y también por la capacidad de aislación térmica. Seguimos hablando del acero. Es un material reciclable y reutilizable. Los perfiles galvanizados pueden ser reutilizados sin perder sus propiedades. Entonces esa característica lo vuelve también sustentable desde el inicio a este sistema constructivo. Y la capacidad de carga en zonas no sísmicas se recomiendan hasta 6 pisos y en zonas sísmicas hasta 4. En realidad el tema de la altura que se logra con el steel frame está más marcada por una cuestión económica, porque bueno, a medida que vamos incrementando los niveles en la construcción, vamos requiriendo obviamente mayor estructura en los niveles inferiores, lo cual va incrementando el costo del acero, que pasa a ser, tiene una incidencia grande en el metro cuadrado final de construcción, y llegado a un cierto nivel lo vuelve, digamos, poco rentable o mucho más caro que otros sistemas constructivos. En general podemos hablar que construcciones de 2 o hasta 3 plantas en steel frame, digamos, son rentables y viables. Bien, vamos a entonces hablar ahora de lo que es el aislamiento térmico. Acá donde vamos a hacer principalmente foco, porque fue, bueno, una de las razones por la cual nosotros seleccionamos al steel frame después de un proceso de selección con otros sistemas constructivos, por las capacidades de aislación térmica que tienen. Esta es una imagen que muestra, bueno, el sistema steel frame, el que utilizamos nosotros en este caso, y es uno de los más utilizados, en donde en la capa exterior vemos varias capas, que ahora voy a contarles cómo se llaman cada una de ellas y cómo está compuesta, que se llama, la parte exterior y finalizada, digamos, del estilo en este caso se llama EIF, es un sistema que utiliza poliestireno expandido. Lo que vemos en esta imagen es, bueno, la estructura de acero. En este caso vemos por la parte de abajo, lo que conocen de Durlock, por ejemplo, esto sería como una solera, es un PGU, se denomina en steel frame, y los perfiles de acero PGC, que van a estar de forma vertical, como dijimos en la definición, ubicados cada 40 centímetros aproximadamente entre ellos, y van a tener la capacidad de resistencia de carga distribuida. Es decir, bueno, en steel frame no vas a requerir de grandes vigas o columnas, sino que toda la carga la vas a tener distribuida homogéneamente en estos PGC, que son los perfiles de acero galvanizado. Con esto se arma la estructura. Luego se coloca lana de vidrio en su interior, que va a tener un efecto aislante. La misma lana de vidrio que se utiliza en los cero rasos es la misma que se utiliza en estos casos.
Y luego tenemos dos capas, la capa exterior, que es la que estamos viendo, digamos, ahora para el lado derecho, y la capa interior, que está para el interior de la vivienda. Vamos por capa. La primera que vemos es el OSB. Es una capa de madera, el OSB significa Oriented Strand Board, es un tablero de virutas orientadas, que bueno, permite cierta resistencia en fuerzas, digamos, de distinta dirección, y se utiliza para rigidizar la estructura. Luego se utiliza una barrera de agua y aire, vienen de diferentes marcas, pero básicamente esa es su función, van a impedir el avance del agua desde el exterior al OSB y al resto de la estructura. Y luego, bueno, en este sistema específico utilizamos el sistema EIC, que está compuesto por el poliestireno, es decir, el telgopor, una plancha de telgopor en el exterior, que va murada al OSB, atravesando esa barrera de agua de aire, y sobre el telgopor se coloca una malla de fibra de vidrio, el base coat, que viene a ser un material muy parecido al pegamento para piso, con ciertas características fundamentales diferentes, digamos, pero en general es muy parecido. Y sobre ese base coat se termina con un revoque plástico. En este caso se suele utilizar este revoque tipo plástico o pintura plástica texturada para poder dar una terminación, digamos, que permita esconder las juntas que van a ir generando las placas en la parte exterior, ¿no? Por eso se suele utilizar. Y en la parte interior se utilizan las placas de yeso, que es una terminación, digamos, también con muy buena terminación en la parte interna de la vivienda. Estas son las capas, entonces, que componen el sistema. Así está compuesto el steel frame. Tiene variantes, obviamente yo estoy mostrando la que se suele utilizar más a menudo y la que tiene las mayores características de aislación térmica. La aislación térmica va a estar dada por dos elementos, por la lana de vidrio que está por dentro de la estructura y por la placa de poliestireno que está en la capa exterior. Tenemos doble aislación térmica en cada parte del muro. Bien, seguimos hablando de aislamiento térmico. Para poder entender el aislamiento térmico y lo que yo le quiero mostrar, primero tenemos que definir lo que es la envolvente de una casa. La envolvente de una casa viene a ser todos los elementos que están en contacto con el exterior. Hablamos de piso, cubierta, muros y de las aberturas. Entonces la aislación térmica tiene que incluir todos los elementos de la envolvente y va a ser un punto importante para lograr nuestro objetivo. Nosotros buscamos reducir consumo de energía, ¿recuerdan de eso? Buscamos reducir consumo de energía para volver sustentable las viviendas. Entonces tenemos que tener en cuenta toda la envolvente de la vivienda, y entonces la vivienda sustentable va a depender en gran medida de la aislación térmica que tenga esa envolvente, más allá de otros elementos, pero ahora nos vamos a meter con el steel frame y la aislación térmica. Bien, como decíamos, el aislamiento térmico va a tener en cuenta también los datos climáticos de cada lugar. No es lo mismo una casa en el sur que en nuestra ciudad, en Paraná, por ejemplo. El volumen, forma de orientación del edificio son otros elementos importantes. Hoy no vamos a hablar de eso, pero son elementos que tienen una influencia importante en el aislamiento térmico. Las condiciones internas de confort que solicita cada norma. Para cada región bioclimática en Argentina hay una norma que establece qué valores mínimos tiene que tener de aislamiento térmico la vivienda para ser considerada habitable. Vamos a hablar también de eso hoy. Y de la térmica de la envolvente. Ya habíamos definido envolvente, todas las partes que están en contacto con el exterior. Entonces la térmica de la envolvente va a estar directamente relacionada con la transmitancia térmica de los materiales y o sistemas que forman la envolvente de la vivienda. Entonces vamos a intentar explicar esto y por qué este término o este concepto es importante, la transmitancia térmica. Esta es una imagen en infrarroja, digamos, que muestra en una vivienda los diferentes niveles, digamos, de temperatura que puede llegar a tener una cubierta, un muro, una ventana que no está escondida del sol. Es decir, la vivienda va sufriendo diferentes intensidades de calor, dependiendo de cómo está ubicada, dependiendo de los materiales que tiene, pero principalmente lo que nosotros vamos a buscar es que el interior no sufra esas mismas transmitancias térmicas, y la forma de resolver esto va a ser teniendo en cuenta la aislación térmica de la envolvente. Entonces, vamos con ese concepto, vamos a profundizar un poquito más. Esta tabla, que es muy grande, tiene muchos números,
pero vamos a prestar atención a algunos conceptos nada más que yo les quiero mostrar. En primer lugar, en la primera columna lo que tenemos son tipos de muro, que son utilizados en distintos sistemas constructivos. El ladrillo común, el ladrillo cerámico hueco, el bloque cerámico, el bloque de hormigón celular, en este caso es sin revestir, el retac, todo el resto está considerado con un revoque en ambas caras, y el steel frame. Entonces vamos a empezar a hacer una comparativa de algunos factores para los sistemas constructivos. La segunda columna marca los espesores, porque para cada uno de estos tenemos diferentes espesores, dependiendo para qué estamos utilizando ese muro. Y el punto fundamental es la tercera columna, que se llama coeficiente K, que es transmitancia térmica. ¿Qué es la transmitancia térmica? ¿Qué refleja? Bueno, es un número que va a determinar cuánta energía pasa del exterior a través del muro y se transmite al interior de la vivienda. Es la cantidad de energía medida en watts que por metro cuadrado de muro yo estoy transmitiendo cada vez que hay una diferencia de 1 grado entre el exterior y el interior. Entonces, si yo tengo un coeficiente de transmitancia térmica alto, estoy transmitiendo mucha energía desde el exterior al interior. ¿Se entiende? Por cada diferencia de temperatura que estoy viendo entre la parte de afuera y la parte interna. Entonces, en esta tercera columna, cuando yo veo números de 2, 1,89 comparado con 0,5, 0,2, lo que tengo que entender es que los números altos marcan que hay mucha energía que está entrando del exterior al interior. Y esa energía, que en verano va a entrar como calor y en invierno va a entrar como frío, va a tener que ser después, o va a afectar directamente al nivel de confort térmico de la casa, o va a tener que ser evacuada con algún sistema activo, aire acondicionado o un calefactor, para poder transformar en habitable esa vivienda. Pero entonces el concepto de transmitancia térmica, si bien parece algo que no tiene que ver con nuestras vidas, claramente tiene que ver con el nivel de confort de vida en nuestras casas. La cuarta columna, ahora yo les explico qué relación hay entre ellas, pero la cuarta columna quiero que entiendan que es el valor de transmitancia térmica que determina la norma IRAN 11.605, que es la aplicable en Argentina, que establece valores mínimos. Es decir, se estableció que para cada región bioclimática, ahora voy a mostrar un mapa para que lo entiendan, hay valores mínimos de transmitancia térmica. Es decir, el muro no puede transmitir cualquier cantidad de energía, sino que hay valores mínimos establecidos. Entonces, paso brevemente a este mapa para mostrar que, por ejemplo, nosotros en Entre Ríos estamos en dos zonas bioclimáticas, en la zona 2 y en la zona 3. Específicamente Paraná, que es la que nosotros tuvimos que analizar, está en la zona 2, la zona cálida, y cálida sería la zona 2A, que es la cálida húmeda. Entonces, ¿qué dice la norma IRAN? Establece cuáles son los valores máximos de transmitancia térmica aplicables tanto a muros como a techos de edificios destinados a vivienda, con el objeto de asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. Además, la norma establece dos valores, uno para invierno y otro para verano. Y además, establece 3 niveles, es decir, el mínimo, que es el que suelen utilizar, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, según el último código de edificación aprobado, nos estamos rigiendo por esta norma para determinar los niveles mínimos de transmitancia térmica permitidos en los muros de las viviendas en los proyectos constructivos en nuestra ciudad. Pero además la norma habla de niveles medios y de niveles recomendados de transmitancia térmica para mostrar, bueno, por lo menos cuál es lo mínimo y hacia dónde tendríamos que ir para lograr mayores niveles de confort y ese objetivo que estamos buscando, que es reducir el consumo energético. Dejar de usar el aire acondicionado y el calefactor. Entonces, vuelvo a la tabla anterior. Y esto es lo que yo quiero mostrarles. Si se entendió esto, entonces yo puedo ver ahora en la columna número 4 que el ladrillo común, por ejemplo, a la norma IRAN 11.605, que dijimos es una norma que el Código de Edificación Paraná la toma como para establecer los valores mínimos, no cumple para ninguno de los espesores, revocado en ambas caras, en los niveles mínimos del coeficiente de transmitancia térmica. El ladrillo cerámico sí lo cumple para el ladrillo de 18, no para el ladrillo de 12,
Para el bloque cerámico también lo cumple para el 18, porque estamos en un valor de 1,61 y la norma habla de un 1,75 o 1,8, dependiendo si es invierno o verano. Y vemos que los que tienen mejores valores de coeficiente de tramitancia térmica terminan siendo el RETAC, el ladrillo RETAC, el bloque de hormigón celular cuando está revocado en ambas caras y el steel frame. Entonces, si pasamos de niveles mínimos, que son los requerimientos mínimos para que se apruebe ese proyecto, y ya pasamos a un nivel B, es decir, lo que la norma establece como un nivel medio, ahí solamente vemos que se cumplen para el RETAC y para el steel frame. Y si ya pasamos a los niveles A, los niveles recomendados de coeficiente de tramitancia térmica, el único que estaría logrando es el steel frame. Entonces lo que vemos, y nosotros cuando nos dimos cuenta en este análisis, es que es el sistema constructivo que va a permitir reducir más el consumo energético en una vivienda. Eso está dado por esta tabla. Si bien hay otros sistemas, y en general muchos de estos sistemas de construcción tradicional también está buscando de qué manera lograr disminuir ese coeficiente de tramitancia térmica acoplando nuevas tecnologías, vemos que el steel frame en principio sería el más recomendado para lograr este objetivo de disminuir el consumo energético. Espero que se haya entendido. Bien, vamos a pasar entonces a hablar de otro concepto del steel frame que tiene que ver con las terminaciones. Las casas de steel frame, ustedes cuando la vean terminada, la van a obviamente confundir con las casas tradicionales porque no hay algo que la distinga claramente. Y existen una variedad de opciones, digamos, para revestir el exterior, que ahora vamos a intentar mostrar. La calidad de las terminaciones, en realidad los ángulos que se logran y los niveles suelen ser, en general, superiores a lo que es la construcción tradicional porque, bueno, obviamente, muchos de los componentes que componen las capas exteriores están industrializados y por lo tanto, y como cubren grandes superficies, se logran unos cortes y fachadas, digamos, un poco más prolijas. Eso en general. En este caso mostramos una vivienda que es la que nosotros estamos construyendo en Paraná como showroom, como vivienda evolutiva sustentable, que utiliza el sistema ACE, es decir, el sistema que utilizaba una cobertura de poliestireno con la malla de vidrio, de base coat y un revestimiento plástico. Vamos a lograr en este caso un confort térmico y una rapidez en la ejecución. También se puede terminar con revestimiento metálico, pueden ver vivienda con terminaciones de metal. Bueno, esas son opciones, digamos, con un mayor diseño y modernismo. También se pueden utilizar las placas de fibrocemento, la cual es una opción, digamos, económica para la terminación y también tiene una terminación, digamos, moderna. En este caso es una obra que hizo nuestro equipo de construcción en el barrio de Los Lapachos, en una planta alta, en donde también la terminación fue con las placas de fibrocemento. Queríamos mostrar eso, qué nivel de terminación se puede lograr para este sistema constructivo. El revestimiento tipo siding o machimbre plástico también es aplicable al steel. Va a darnos posibilidades, digamos, de textura y combinaciones de colores muy amplias. Las piedras naturales y artificiales es otra forma también de lograr un gran aislamiento térmico y conseguir ese concepto, digamos, de sustentabilidad. También puede haber casas, digamos, revestidas de esta forma y que sean hechas de steel. Y los acabados de lisos de microcemento, por mostrar algunas, digamos, de las terminaciones posibles del steel. Por eso yo digo que en realidad después, una vez que está la casa construida, uno no puede saber si fue construcción tradicional simplemente por mirar la obra. La imagen que sí marca claramente que es una construcción en steel, que seguramente ustedes en sus ciudades ya la han visto, son cuando aparecen todos los perfiles C galvanizados, cuando están armando la estructura. Bien, vamos a ir cerrando, digamos, los conceptos que fuimos hablando recién entonces. ¿Qué ventajas y desventajas nosotros encontramos de este sistema? Bueno, primero lo que dijo Paula también al inicio. Es un sistema constructivo tradicional no convencional. Es decir, ya está declarado desde 2018 que puede ser considerado un sistema tradicional. A nosotros, en nuestra experiencia, lo que nos pasó cuando quisimos pensar a un otro sistema constructivo, que por ejemplo en China o en India se utilizaban de manera popularizada, era que, bueno, para poder gestionar en nuestro municipio la posibilidad de construir con esos sistemas, debíamos presentar
certificado de aptitud técnica de esos materiales y pasar por un proceso, digamos, más complejo para llegar a la aprobación de esos planos. En cambio, el STIL a partir del 2018, antes no, pero a partir del 2018 es directamente considerado un sistema constructivo tradicional y eso es una ventaja en los plazos de aprobación de planos. Bueno, otra ventaja es que, como dijimos, utilizamos perfiles de acero galvanizado, no usamos arena, no usamos piedra, no usamos cemento, y usamos y conformamos un sistema muy liviano y muy resistente. Dijimos, está altamente industrializado y estandarizado. La calidad de los materiales nos va a permitir tener una calidad de obra. Obviamente el elemento fundamental va a ser que la ejecución de la obra esté hecha por personal calificado que sepa construcción en steel. Pero digamos, estamos disminuyendo los riesgos al trabajar con materiales que están estandarizados y que están normalizados, en este caso, por normas IRAM. Es un sistema abierto y flexible. Esto va a permitir que puedan darse ampliaciones de casas que estén hechas, digamos, en construcción tradicional sin ningún problema. Uno de los usos principales del steel frame, en este caso, por ejemplo, en nuestra ciudad, son las ampliaciones a segunda planta, porque al ser un sistema liviano, no requerimos modificar, digamos, las fundaciones de la planta baja para poder hacer una ampliación en planta alta. Y además, como los tiempos de ejecución del steel son mucho más rápidos que los sistemas tradicionales, y como seguramente hay gente viviendo en el mientras tanto se da la ampliación, suele ser un sistema utilizado para ampliaciones cada vez con más frecuencia. Bueno, vimos también que es aplicable a distintas zonas bioclimáticas en nuestro país, porque tiene una capacidad de aislamiento térmico muy eficiente. El objetivo que nosotros buscamos, la reducción de la huella de carbono. Dijimos, materiales reciclables, mínimos desechos y consumo de agua, es un sistema de construcción en seco. Y ahorro en flete. No hay camiones llevando ladrillos, no hay camiones llevando piedra, arena, sino que inclusive hasta los perfiles galvanizados pueden ser ensamblados en galpones, o sea, se hace la panelización en un lugar diferente a donde se va a construir la vivienda, y luego se transportan de una sola vez y en 1 o 2 días se puede ensamblar toda la vivienda. Otro punto importante para lo que somos desarrollistas es que se optimiza y facilita el control de los materiales. Un punto importante respecto al sistema de construcción tradicional, no solamente el control, sino también nos permite prever con un grado de exactitud mucho mayor qué costo real final va a tener una obra, porque básicamente estamos hablando de metros lineales de perfiles y suele no haber posibilidades, digamos, de error que hagan que se pierda material. Como dijimos, por su definición es altamente resistente al fuego y todas las capas, digamos, que los componen también. Tenemos un menor plazo de obra. En general hablamos de un 50% de reducción del tiempo de obra. Más o menos, pero ese es el promedio. Y respecto a costos, estamos hoy en un nivel similar en costo a un sistema tradicional. Acá, digamos, en realidad podemos discutirlo porque según el nivel de terminación puede llegar a ser superior. Y si nos regimos, por ejemplo, con la revista Cifras, que es un parámetro de referencia muy utilizado por constructores, a fecha de hoy, según la última actualización, ellos muestran que el sistema de steel frame es más barato todavía que el sistema tradicional. Es decir, ya están logrando un nivel de reducción entre un 5 y un 8% respecto al sistema tradicional de construcción. Es decir, una de las cosas que antes era una desventaja del steel, que era más caro, por su popularización, por el grado de descenso, digamos, en lo que son los costos de materiales, estamos logrando niveles, vamos a decir, similares al costo de un sistema tradicional. Bien, hablemos de las desventajas también del sistema. El OSB, como vimos que es una placa de madera, y la placa de yeso, que es la que se ocupa en la parte interna de la vivienda, no resisten el agua. Por lo tanto, si la ejecución de la obra tiene algún tipo de complicación que genera filtraciones, esos dos materiales van a sufrir el acceso al agua. Si la filtración es muy grande, se puede resolver. Si la filtración es grande y no se visualiza, puede traer un problema importante. Otro punto es que no es un sistema tan conocido por los profesionales y por los usuarios. La idea por ahí también de la charla
era generar un contenido, un conocimiento mínimo respecto al sistema, primero para distinguirlo de otros sistemas que están siendo populares, como las casas prefabricadas o las casas hechas con madera, para encontrar diferencias. En realidad, obviamente, tienen también sus propias ventajas y me parece que cada situación requiere el análisis pertinente. Pero lo que me parecía que era importante era poder diferenciarlos, encontrar para cada usuario e intentar trasladar ese contenido a alguien que está decidiendo qué tipo de casa quiere, ¿no? Para él y para su familia, y poder distinguirlo, y que entonces los corredores públicos tengan esa información accesible, o que sea en esta introducción, y que no confundan los sistemas. Se requiere personal capacitado para la ejecución de la obra. Esto es un hecho real, que si bien está en un continuo proceso de profesionalización, es también un punto importante en el desarrollo o en la mayor demanda que se está generando del sistema de steel frame para la ejecución de obras. Y el último punto que yo coloqué acá es que, bueno, sin el sistema ACE, por ejemplo, o utilizando otros sistemas, de la terminación de la obra del steel, puede llegar a haber puente térmico. El puente térmico sería, como ya habíamos hablado de lo que es la aislación térmica, que haya contacto entre los perfiles de acero y el exterior, y que no haya ninguna barrera que impida que la temperatura exterior se transmita a ese perfil de acero. Porque obviamente, como es metal, tiene una muy buena transmitancia térmica. Es decir, dependiendo cómo terminamos la última capa del steel frame, el sistema va a ser eficiente térmicamente o no. Si sobre el steel ubicamos una placa de fibrocemento solamente sin utilizar algún otro elemento, seguramente vamos a perder mucha de esa capacidad de aislación térmica. Bien, ya por último, así damos espacio a poder hacer preguntas. Les comento nuestro proyecto, bueno, de vivienda evolutiva sustentable. Terminamos eligiendo el sistema de steel frame para hacer las viviendas, y además incorporamos otros sistemas para la generación de energía en la misma vivienda. Ahora les voy a contar brevemente cómo funciona. Entonces la definición de vivienda evolutiva sustentable sería ahora en este caso un edificio de uso residencial que contempla el crecimiento del mismo en su diseño y contribuye al cambio climático a través de la menor emisión de gases de efecto invernadero, se acuerdan que era el objetivo inicial, por un menor consumo energético, esto es por la aislación térmica, debido al uso eficiente y a la producción de energía. Lo que incorporamos acá es la capacidad de producción de energía en la vivienda. ¿Qué características va a tener entonces este sistema? Este es un sistema activo de generación de energía que se piensa, digamos, en la planificación de la vivienda, en la parte inicial del diseño, y que va a permitir que este tipo de vivienda esté en la categoría más alta de lo que se denomina el etiquetado energético. Hay un proceso que está ocurriendo en Argentina que es el proceso de etiquetado de las viviendas, así como se etiquetan los electrodomésticos, seguramente muchos ya lo conocen. No está, digamos, en funcionamiento pleno, es decir, todavía no hay beneficios o bondades para alguien que tenga una vivienda en etiqueta A+, pero uno supone que en un futuro van a haber sistemas de promoción o de difusión o de beneficios para gente que tenga ese tipo de etiquetado, porque como ya vimos, si queremos frenar el cambio climático, vamos a tener que tener acciones tanto del sector público como del privado en la reducción del consumo de energía, y el etiquetado puede ser una herramienta interesante. Para poder tener en Argentina un etiquetado A+, que sería el máximo, uno tiene que incorporar la producción de energía en la vivienda. Nosotros hicimos un showroom donde estamos incorporando este sistema, que tiene 4 elementos. Un equipo solar fotovoltaico para generación de energía eléctrica on-grid. Esto es, paneles solares que se ubican en el techo, que van a tomar la energía solar, la van a transformar y a través de un equipo que se llama inversor on-grid, van a permitir que la casa esté abastecida por la red, en este caso de ENERSA, y también por el sistema solar ubicado en la vivienda. La casa no se entera de dónde saca la energía, si es de la red o es del equipo solar. Dependiendo del consumo que yo tengo en la vivienda, y si es de día obviamente, voy a estar utilizando la energía solar o la energía de la red. Y el sistema está diseñado para que nosotros logremos
un descuento de aproximadamente un 50% de la tarifa eléctrica, y el otro punto fundamental es que nuestras viviendas no tienen conexión a gas, ni gas envasado, ni gas natural, entonces todo el consumo energético es eléctrico, y si logramos una reducción del 50% en el consumo de la tarifa eléctrica, estamos logrando ese 60 aproximadamente por ciento de energía en la reducción del consumo energético, que dijimos que era el punto que nosotros buscábamos con una vivienda sustentable. Y aparte, esto está complementado con lo que hicimos antes, el sistema de aislamiento térmico, porque utilizamos mucha menos energía, en realidad nosotros utilizamos sistemas de aire acondicionado de inverter para la calefacción y para la climatización en verano de la vivienda, que ya de por sí, digamos, tienen un consumo menor, pero la vivienda requiere de mucha menos energía para ser climatizada. El segundo punto es un equipo termosolar para generación de agua caliente de uso domiciliario. Esta es una tecnología mucho más popular, digamos, por lo menos en nuestra provincia. Vamos a generar agua caliente con el sol, y en los días que no haya suficiente sol, utiliza una resistencia eléctrica que está incorporada en el equipo. Utilizamos iluminación LED solar para los espacios verdes abiertos, también reducimos ahí el consumo energético, y hay un sistema de domótica, de control inteligente, de comando por voz de ciertos electrodomésticos, siempre buscando este perfil de eficiencia energética en el uso de los equipos y los sistemas eléctricos de la vivienda. Por último, bueno, ¿por qué son evolutivas? Porque están diseñadas para que las ampliaciones en steel ya estén pensadas hacia dónde se dirige la ampliación, entonces el usuario no requiere de una planificación nueva con un arquitecto. Como vimos, los plazos de obra son mucho menores que un sistema tradicional, y la casa ya está pensada para la posibilidad de incorporar este sistema solar durante la construcción o posteriormente. Como decíamos, no se minimiza el tiempo de ampliación. Y bueno, para cerrar, nosotros estamos haciendo un prototipo que está finalizándose. Todo el que quiera conocerlo está invitado. Así que bueno, sin más, yo le agradezco su tiempo en principio. Gracias por la oportunidad, como decíamos, al Centro de Estudios. Le dejo mi dato de contacto por cualquier consulta. Y bueno, dejamos el espacio como para hacer consulta y generar una charla. Muchas gracias, Daniel. La verdad que es muy interesante contar con toda esta información. Para nosotros es información muy valiosa, dado que el poder distinguir un sistema constructivo de otro y poder valorarlo, saber sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas, es muy importante a la hora de hablar con nuestros clientes, asesorarlos y tasar también una propiedad que tenga este sistema constructivo. Si te parece, te hago las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la charla. Perfecto. Uno pregunta sobre la duración de los sistemas exteriores y de las terminaciones, ya que, bueno, los perfiles hablamos de su durabilidad como entre 400 o 300 años. Exacto. ¿Cuál es la durabilidad de las terminaciones exteriores? Bueno, la terminación exterior que nosotros utilizamos, que son las pinturas de revestimiento exterior, tal vez se está refiriendo a eso, tiene obviamente la misma duración que cualquier pintura exterior en nuestra región. Ahí no tenemos ventaja respecto a otro sistema constructivo. La vida útil, la diferencia, digamos, en la vida útil está en la estructura de acero, básicamente comparándolos con estructuras que estén hechas de madera. Esa es la comparación. Después todo lo que es terminación externa tiene las mismas vida útil, digamos, que un revestimiento exterior de un sistema tradicional, porque básicamente es el mismo producto. Este revestimiento sería lo que aísla el OSB o OCD. En realidad, el OSB, que es esa capa de madera que habíamos visto, lo aprovecho y pongo también acá la imagen, que es una placa de madera, y tiene un efecto rigidizante. Es decir, va a permitir que la estructura, como todos los perfiles de acero se van atornillando, los perfiles PGC a los PGU, y la estructura puede haber paneles que sean de largas dimensiones, de 9 metros, 8 metros, con las placas de OSB yo voy a rigidizar toda la estructura y ya dejar que no se muevan más los perfiles. Entonces, esa es la función del OSB.
y es madera, y como dijimos, el contacto con el agua en largo periodo de tiempo le genera un perjuicio. Por lo tanto, si lo comparamos con un revoque final de un sistema tradicional que puede estar en contacto con el agua, tenemos una desventaja que yo la quise marcar. El tema es que si el sistema está bien hecho, está cubierto por una barrera que impide la llegada del agua, es decir, se envuelve toda la casa, si querés, como una bolsa para que se impida el acceso al agua a esa placa USB, lo cual determinaría que la vida útil de ese material se extienda. Esa es la barrera de agua y aire que muestra la imagen. Exactamente, que esa que vemos ahí en blanco, que está sobre el USB, que es como un fenólico, digamos, es parecido, no es lo mismo, pero es parecido, que está por sobre los perfiles. Eso no tiene ninguna función de aislamiento térmico, como digo, es una función de rigidización, y la barrera de agua está protegiendo a la casa, no solamente de una filtración, sino también de una tormenta, de un viento, porque básicamente tiene esa función. Bien. La siguiente pregunta es sobre las ampliaciones en planta alta. ¿Cuál sería la fundación o estructura portante del piso para la planta superior y de qué material se realiza? O sea, ¿cómo ensamblás un tradicional con este sistema? Bien. Bueno, eso en realidad lo que se suele hacer es un cálculo estructural y se tiene en cuenta, bueno, la planta baja, qué tipo de cimiento y qué estructura, digamos, fundacional tiene. En general, como el sistema es muy liviano, si solamente sumamos una planta a una construcción, digamos, tradicional, no vamos a requerir generar nuevas fundaciones o nuevas estructuras que resistan la carga. Entonces se suele hacer, por ejemplo, nosotros en el caso que mostramos, por el nivel que tenía la obra y porque además en esta imagen, a ver si la encuentro, en ese caso sí se hizo una losa, porque bueno, tenía una saliente de aproximadamente 3 metros para afuera en ambos lados de la casa, sin ningún tipo de columna, entonces se requirió otro tipo de estructura. Pero en condiciones normales, si esto hubiese sido apoyado, lo que se hace solamente es generar un entrepiso de steel que separa, digamos, la construcción base de la construcción nueva, y sobre ese entrepiso se puede terminar, digamos, utilizando OSB o un sistema de cemento con poliestireno, o se hace una carpeta de cemento fina, y sobre eso se coloca el piso. Es decir, el beneficio en la ampliación en general, siempre teniendo en cuenta que hay que hacer cálculos estructurales para poder determinarlo, es que no voy a requerir modificar las fundaciones de la casa o generar nuevas columnas para sostener esa ampliación. Bien. Cuando hablas de los costos, ¿es de llave en manos? Los costos, cuando lo comparás con la revista de cifras, ¿ahí también incluye lo que son las aberturas? Porque las aberturas que tienen aislamiento térmico o que son aislantes son más caras. Exacto. Sí, la revista lo que muestra es que, bueno, lo invito, se puede bajar, digamos, y se puede descargar y tiene muchos datos interesantes. Sí, son para sistemas llave en mano. Uno igualmente puede hacer una comparación porque además de estar el valor total por metro cuadrado, tiene la influencia de cada punto. Mirá, yo creo que lo tengo acá, o no sé si voy a perder mucho tiempo si lo busco para mostrártelo, pero te permite a vos hacer una comparación rubro por rubro. Entonces, si vos querés, en ese caso, eliminar el tema de la abertura o tenerlo en cuenta, lo podés hacer tranquilamente. Por ejemplo, esta es la última revista, si lo encuentro rápidamente. Estaba en 68.000 pesos el metro cuadrado final de la obra en steel. Estaba por acá. Acá está. Acá muestra el costo del metro cuadrado en construcción en acero para una vivienda unifamiliar de 64 metros cuadrados. Bien, esto es para una vivienda de 64 metros. Yo hice la comparación con 82, por eso me da un poco más. Y está ítem por ítem, materiales, mano de obra y platea, fundación, estructura de steel,
los puntos de comparación, entonces uno puede hacer una comparación punto a punto y, por ejemplo, eliminar el tema de las aberturas, como vos decís, las aberturas con DBH, que son las aberturas que tienen un doble vidrio con una capa interna de aire, que permiten mantener esa aislación térmica en las aberturas, lo cual es importante, son más caras que las aberturas comunes. Pero en general lo que se vio, si querés como un proceso de los últimos años, es un descenso en el precio de la construcción en steel frame respecto a la tradicional, lo cual la volvió, primero era más cara y ahora, según algunos, ya es más barata. Bien. ¿Qué material se utiliza en la terminación de cubiertas de techo accesible? ¿Se pueden hacer terrazas? Sí, 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 se pueden hacer terrazas como cualquier otro sistema. En realidad, una de las versatilidades, digamos, que tiene el steel es que vos podés estirar con los PGC o los PGU en este caso 1, 2, hasta 3 metros, teniendo en cuenta siempre los cálculos estructurales, y generar voladizos, digamos, sistemas como balcones sin ningún tipo de columna, por otra vez, por la liviandad que tiene el sistema. Entonces eso también se suelen ver en casa o en ampliaciones que tienen, o también en cuestiones estéticas que se logran con estructura por la liviandad del sistema. Y sistemas de terraza también se pueden hacer igualmente como se puede hacer un entrepiso, se puede hacer un piso, tenés las mismas bondades que cualquier sistema con una losa, por ejemplo. Bien. ¿Y cómo se termina? ¿Como un piso normal arriba? Y se puede poner porcelanato de cualquier tamaño, se puede terminar con sistema de madera, se suelen utilizar por ahí pisos livianos como para seguir la línea de la estructura, pero en general cualquier piso se puede usar en la planta alta. Bien. Ahora consultan cómo se compatibiliza este sistema en una trama urbana tradicional donde se construye entre medianeras, pendiente, o hay algún tipo de relación o restricción. Bien, te escuché un poquito entrecortada, pero creo que entendí la pregunta respecto a las medianeras. Bien, yo creo que si entendí la pregunta y es respecto a las medianeras, en general todavía no está aprobado, está en proceso de aprobación el uso del steel frame para la generación de medianeras. Nosotros en nuestro caso tuvimos que hacer un muro, porque lo que requiere el código de edificación son muros de ladrillo común para las medianeras, así que nosotros estuvimos obligados a hacer la medianera en la vivienda que estamos construyendo ahí en calle Villa Fontana. Iniciamos el steel a partir de esa medianera, pero está en proceso de aprobación porque en realidad en otros lugares ya está aprobado el steel como para uso en medianera, pero hoy por hoy si tenemos que hacer una medianera no se podría hacer de steel. Bien. ¿La platea se ejecuta de forma tradicional? Sí, no tiene ninguna diferencia. Los cálculos estructurales, dependiendo del peso que va a tener la vivienda, obviamente influyen en el espesor de la platea generada, pero en realidad eso hace también reducir un poco el costo de la platea respecto a un sistema tradicional por el peso que tienen los muros. Pero en realidad es una platea similar a la que se utiliza en sistema tradicional. Lo ¿Cuál es que el espesor de la placa de Tergopol? tiene 2,5 centímetros, vienen de varios espesores. La que se suele utilizar, la más utilizada, es de 2,5 centímetros. Es un poliestireno de alta densidad, digamos, o sea, es una placa dura de poliestireno y se aplica si es sobre el OSB, se aplica con tornillos y arandelas plásticas, así queda bien fijado y después sobre eso se coloca la malla de fibra de vidrio, que luego recubierta con el base, que decíamos es un cemento, que va a trabajar sobre el telgopor recubriéndolo, digamos. Acá preguntan si estás trabajando en esto y si se puede contratar para empezar a construir estas viviendas en nuestras ciudades. Sí, en realidad, bueno, sí, estamos trabajando en esto. No hemos hecho viviendas en otras ciudades que no sean Paraná, pero obviamente siempre escuchando todas las opciones de
de negocio respecto a la construcción, no hay problema, se puede consultar. Bien. ¿Estás a disposición para que te... Sí, 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 yo creo que ahí se corta, vos sabés el audio, Paula, pero creo que si pasaron la diapositiva a todos los inscriptos, en la parte final tienen mis datos de contacto, así que abierto a consulta. Como decíamos, la idea era generar una introducción al sistema, se puede profundizar sobre varios puntos, pero ningún problema, manden un mail o un WhatsApp y contestaremos con... Perfecto. La otra consulta que hacen es ¿a dónde van las instalaciones de agua y eléctricas en estos sistemas que no se muestran en la filmina? Y si se pueden hacer instalaciones de gas natural o envasado también sin problemas. Bien, si es cierto, no se muestran en la filmina. Todas las instalaciones nosotros las realizamos, o lo suelen utilizar, sobre la estructura de acero. Es decir, se van utilizando en la perfilería, suelen venir o los perfiles ya agujereados a determinadas alturas para poder pasar los caños, para hacer todas las instalaciones, o se compran los perfiles enterizos, digamos, sin agujeros y se van perforando a medida que uno va necesitando armar la instalación. Todas las instalaciones se suelen pasar por esta estructura de acero, se pueden hacer instalaciones de gas tranquilamente. Nosotros fue solamente por una cuestión del diseño de la vivienda y esta reducción en la huella de carbono, pero tranquilamente se pueden hacer las instalaciones. Es más, las instalaciones se vuelven mucho más rápidas e incluso cualquier modificación a una instalación ya realizada es mucho más sencilla, más obviamente si el proyecto está realizado completo, porque uno solamente va a tener que romper una placa de yeso interna, que es muy fácil, digamos, después de reemplazar y de dejar como nueva, y en cambio en sistemas tradicionales tenemos que romper una pared para descubrir un caño o cambiarlo. Entonces, todo lo que es modificación de instalaciones eléctricas, de gas, de agua, se vuelven mucho más sencillas. Sí, Paula, o sea que no te escucho. Hola, ahí se me había Sí. cortado internet. Ahí está. No sé si terminaste o te puedo hacer otra Sí, sí, pregunta. creo que se has escuchado. Me preguntan la resistencia a los vientos. Bien. ¿Hasta qué velocidad o qué resiste? En general, como son sistemas, bueno, como decíamos, todos los cálculos estructurales para resistencia de viento, para resistencia de lluvia, se tienen que hacer. Uno cuando sale de un plano de obra tradicional requiere de un proceso que se llama panelización, en el cual un arquitecto que sabe de steel calcula todas estas cuestiones, digamos, toda la resistencia que va a requerir el sistema, y a partir de ahí se arman las estructuras de perfil galvanizado, cada cuánto se modula, qué tipo de estructura de rigidización extra se utiliza. Entonces, estos sistemas están adaptados a lo que es el uso en el sur de nuestro país, en Chile, por lo tanto son altamente resistentes al viento. Todo va a depender de la resistencia que va a requerir el nivel de estructura de acero que va a ser conformado en el proyecto. Bien. ¿Y cómo es la sonorización si se aísla de una habitación a otra? Bien, excelente pregunta. Y mira, aprovecho porque eso no lo habíamos charlado en la tabla, porque yo no quise ser tan extenso, pero hay una tabla que marca también lo que es la aislación acústica de los sistemas, y vemos que el steel frame también tiene un nivel de aislación acústica muy interesante. Eso está dado para lo que son, bueno, obviamente las capas exteriores, la envolvente de la vivienda, porque está dado por la lana de vidrio y la capa de poliestireno. Pero en las capas internas, las placas de yeso y la lana de vidrio que se suele utilizar para divisiones internas, también tiene una muy buena aislación acústica.
Entonces la aislación térmica que está mejorada, también la aislación acústica está mejorada respecto a sistemas tradicionales. Ese es otro beneficio que tiene el steel, y va a depender después, en las divisiones internas, qué tamaño de lana de vidrio o cómo hacemos las terminaciones para mejorar o no ese parámetro. ¿Cómo sé qué materiales se requieren? Si uno debería presupuestar, ¿esto lo encuentran en la revista Cifras o en dónde podrían buscar el tema de los presupuestos? Bien, en general, si uno, por ejemplo, quiere tener una idea del listado de materiales de steel para hacer una obra, hay muchas empresas, proveedores nacionales grandes, digamos, que suelen tener páginas muy completas, en donde uno puede pasar dimensiones o puede pasar un plano que quiera que sea presupuestado, y ellos seguramente, como han pasado a nosotros, digamos, te pasan un presupuesto con cantidades de cada uno de los materiales. Después, en realidad, el proceso, si uno ya quiere avanzar con una construcción, es requerir el trabajo de un arquitecto para el diseño completo de la obra, y ellos suelen requerir también el trabajo de o arquitecto o ingeniero para lo que decíamos, la panelización del plano, que va a determinar qué cantidad de perfiles va a necesitar exactamente para hacer la obra. Entonces yo, si tengo que aconsejar algo, sería eso, acudir a un profesional que sepa de steel frame para poder generar un plano y de esa manera hacer un listado exacto de los materiales. El beneficio importante es que uno va a poder predecir con un nivel de exactitud muy, muy bueno el costo de los materiales. Y eso suele no pasar con el sistema tradicional. Entonces yo eso sí también lo veo como una ventaja. Nosotros la cantidad de residuos en la construcción de la vivienda que mostrábamos en esa imagen fue más o menos un cuarto de un contenedor que se utiliza en la calle, digamos, para acumular basura. Bueno, nosotros solamente tiramos un cuarto, un medio de un contenedor de toda la obra. Entonces, lo que se presupuestó y lo que se compró, uno lo utilizó en la obra, y eso también da una sensación de que todo el costo de materiales, digamos, está aplicado a la vivienda. Así que sí, los cómputos lo puede hacer un profesional que sepa de steel, y si quiere tener una idea aproximada, esas páginas de internet de muchos proveedores nacionales permiten dar una primera idea. Bien. ¿Cómo lo nombran a este sistema en los códigos de edificación? Preguntan. Creo que está como steel frame. El código de edificación nuevo, que tengo acá, supongo que lo llama así, pero en general nosotros en la presentación de planos fue muy sencilla por lo que dijimos antes, ¿no? A partir del 2018 pasó a ser un sistema tradicional, denominado no convencional. Mira, si pongo steel no me lo muestra, así que capaz que tiene otro nombre. Puede ser que tenga razón. La verdad que lo desconozco. Bien. Bueno, muy clara la charla, te agradecen por tu tiempo y dedicación. La verdad es que esto nos sirve a nosotros también para poder conocer, como dijo Daniel, el contacto de él al final de la presentación para cualquier matriculado que desee profundizar aún más su tipo de conocimientos, o poder recomendarlo. Daniel está realizando este tipo de desarrollos en la ciudad de Paraná. Se puede ir a ver este showroom de vivienda sustentable para poder pasar a la parte práctica, además de este taller, que tengo entendido por lo que hablamos, Daniel, también se pueden comunicar contigo para poder ir a verlo. Sí, sin ningún problema. La idea es justamente eso, generar conocimiento de nuestra experiencia, humildemente, digamos, como emprendedores en Paraná, pero es una casa que va a estar en funcionamiento con todos los sistemas que nombramos, y la idea es eso, es generar difusión, así que coordinamos, podemos hacer una visita, eso no hay ningún problema, y seguir con las consultas.
Bueno, desde ya, Daniel, hemos superado el tiempo que habíamos estipulado. Siguen agradeciendo por compartir tus conocimientos y muchísimas gracias y quedamos en contacto. Daniel, yo soy el presidente de, perdón, Paula, Julio, sí. soy el presidente del colegio, en el nombre del colegio, de los matriculados, de todos los corredores. Realmente te agradecemos por tu tiempo, por tu conocimiento. Realmente ha sido una charla muy buena para nosotros en el labor que desarrollamos como corredores. Es realmente muy bueno tener estos principios, digamos, de conocimiento, porque indudablemente lo que se viene muy fuerte en la construcción. Muchas gracias Julio, y en realidad gracias a usted por la oportunidad de difundirlo y de ir generando esto, charlas, discusiones, digamos, porque es algo que está en proceso, pero que, como dijimos al principio, me parece que todos los profesionales y no profesionales podemos llegar a contribuir en esta búsqueda general que es de encontrar soluciones al cambio climático, y estas charlas me parece que son muy, muy productivas en ese sentido, así que gracias a ustedes. Nuevamente muchas gracias y gracias a Paula por traer esto a nuestro colegio también, que realmente son cosas muy que se vienen realmente en el proceso de la ecología y lo sustentable, que realmente si queremos el medio ambiente, esto es lo que nos favorece en espacio, en energía y un montón de cosas, también en lo solar, que es muy beneficioso, ¿no?, para la ecología. Así que te agradezco en el nombre del colegio, muchas gracias. Bueno, a manera de cierre, les comunicamos a todos que Laura va a subir al grupo cerrado el video de esta capacitación con la presentación, en donde encontrarán toda la información, las tablas de transmisiones también para poder ver los beneficios de Daniel. Y por último, agradecer a Daniel y al colegio por tomar este desafío de capacitarnos en cuestiones súper actuales y necesarias como son la sustentabilidad. A todos, muy buenas noches y gracias por participar.